Vamos a seguir hoy con el tema, se recuerda, de nuestro valor, pertenencia y aptitud. Tres pequeñas palabras, pero que tienen un tremendo efecto en la vida de las personas. O sea, sentir que usted vale, sentir que usted es parte de algo y sentir sobre cualquier cosa que usted es apto, o sea, que usted es capaz, que usted tiene un propósito de Dios en su vida. Esos tres elementos nos hacen caminar, y también vimos la semana pasada cómo a través de destruir esos tres elementos el enemigo destruye hogares, destruye vidas, especialmente jóvenes que se sienten totalmente desvalorizados, que se sienten que no pertenecen a nada y que se sienten lógicamente que son totalmente incapaces. O sea, son las tres antítesis de lo que empezamos a platicar. Vimos que esto nació en el mismo huerto del Edén. Estuvimos platicando la semana pasada de Génesis capítulo 3, verso 7 en adelante, cómo cuando el hombre pecó, lo primero que perdió fue su propio valor. O sea, al verse desnudo, al verse prácticamente como desamparado, lo que hizo fue quererse esconder de Dios, huir de Dios. Tuvo miedo de Dios, ya no hubo comunión. Vimos también cómo perdió todo sentimiento de pertenencia, ya que pasó prácticamente a ser alguien que tenía comunión perfecta con Dios, a alguien que incluso ya no pudo quedarse en el lugar que había sido creado para él, como era el huerto del Edén. Y vimos también que ahí empieza una lucha humana que vamos encontrando a través de toda la palabra. O sea, siempre el hombre ha luchado con estos tres elementos de su valorización, de su pertenencia y de su aptitud. También empezamos la semana pasada a ver cómo Dios trata y restaura cada uno de esos tres elementos en nuestra vida. Yo tengo más o menos 30 años ya de ministerio que el Señor me ha permitido, y yo he conocido muchísima gente totalmente desvalorizados. O sea, el problema principal para poderlos ministrar es que ellos lleguen a notar que ellos son personas preciosas delante de Dios. Es lo primero, porque muchas veces han pasado alguna situación en su vida que los ha desvalorizado, a veces desde su misma casa, desde su misma niñez. Y esto tiene un impacto increíble en su crecimiento y desarrollo, porque son personas que toda la vida tienen una mala autoestima, sienten que ellos no valen nada, no sirven para nada, etc. Y lo primero que Dios tiene que tratar con la vida de estas personas es precisamente con su valorización. Ahora, vimos también que Dios nos valora como personas, y vimos que hay parámetros. Por ejemplo, mirábamos la famosa escritura de Juan 3:16, donde dice que Dios nos amó y nos ha dado a su Hijo. O sea, reflexionando solo con esta escritura, usted vale tanto para Dios que Dios no escatimó a su Hijo por usted. Solo con eso ya tenemos una idea de la grandeza, del valor que Dios quiere poner en nuestra vida. Y no es ni por lo que seamos, ni por lo que tengamos, no. O sea, es un valor que Dios nos asigna por el solo hecho de ser personas, de ser criaturas de Él. Ya Dios tiene un valor. Y otro elemento que la Biblia enseña por todas partes es que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no tiene hijos de primera, segunda y tercera calidad. Y los que somos padres lo entendemos aún mejor. ¿Por qué? Porque tenemos varios hijos y los amamos por ser hijos. O sea, no es cierto que usted va a querer más a aquel o a cual. Incluso hasta existe una inclinación natural, especialmente yo lo vi en mi suegra, lo vi en mi mamá, que cuando hay un hijo que no es lo bueno que debiera, como que hay una inclinación hacia ese hijo por la misma misericordia y el amor de Dios hacia esa persona. Entonces, no es que Dios menosprecie o haga acepción de nadie. O
sea, para el Señor somos iguales, dice Pablo, no hay varón, hombre, ni judío, ni mujer, ni esclavo, ni libre. O sea, ponía claramente establecido que para Dios todos somos iguales y nos ama de la misma manera. Y ese es el principio de nuestro valor. Nuestro valor es a quién dio Dios por nosotros. Eso fue lo primero que empezamos a estudiar. También dice en Primera de Pedro, fue otra de las escrituras que estudiamos, que fuimos rescatados y comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, ese es un valor tremendo. Cuando usted estudia el significado de la sangre en la Biblia, tenía algo muy especial desde el Antiguo Testamento. La única manera como el hombre expresaba la sustitución de alguien inocente por él para ser perdonado delante de Dios era a través de sangre. Por eso dice en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y todo esto no fue sino una preparación para entender el derramamiento de la sangre de Cristo. Y ya en el Nuevo Testamento hacia adelante claramente dice que el precio que fue pagado por nosotros fue la sangre de Cristo. Luego vimos también en Romanos 8:32 que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y ahí plantea una pregunta, dice, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Este es otro elemento muy importante a entender de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque si Dios fue capaz de darnos lo más precioso que tenía de Él, que era su Hijo unigénito, ¿cómo ahora va a venir y va a decir, mira, ya te di mi hijo, pero lo demás ve tú cómo lo consigues? Ese es el punto de entender de esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía mantiene una mentalidad a veces proveniente de religión, etcétera, de que Dios los quiere, los ama, pero que no le pidan nada, o que Dios no les va a dar nada. Y aquí es claro, cuando el que no escatimó su propio Hijo, dice el apóstol en Romanos, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas también? O sea, y desde luego eso tiene sus parámetros, pero lo importante es entender que no es un Dios de limitaciones, ni es un Dios que no le dé a sus hijos lo que sabe que tiene necesidad y lo que sabe que quiere. Hay un versículo muy interesante de Proverbios, dice, deleítate en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, claro, lógicamente esto nos pasa como padres humanos también. Lógicamente usted va a tener cierta inclinación al hijo que le agrada. Y eso sí, no es que usted tenga favoritismos, pero cuando hay alguien que es más cercano, que trata siempre de agradarlo, de bendecirlo, pues lógicamente usted no le va a negar nada. Ese es el contraste de lo que nos enseña la palabra del Señor. En este mismo pasaje vimos también que nadie puede acusarnos porque Dios es el que justifica. Recuérdese que la misma naturaleza de Satanás es acusador. O sea, y esto sucede de muchas formas en la vida del hombre. Cuando alguien quiere hacer algo, o cuando alguien quiere levantarse o quiere salir de algo, de una culpa, de algo que hizo, de algo que pasó en su vida, siempre por ahí va a encontrar vocecitas que le van a decir, no te lo mereces, ya se te olvidó lo que hiciste, tú de qué te crees que te van a perdonar, eso tenés que pagarlo. Todo ese tipo de pensamientos que el enemigo trae a veces a través de personas a nuestra vida es acusación. Y a veces la persona quiere hacer algo y dice, le recuerda, viene algo por ahí que le dice, pero ya se te olvidó quién sos tú, de dónde venís, ya se te olvidó todo aquello que has hecho. No, tú no te mereces nada. ¿Qué te estás creyendo? Eso es para otros. Y la persona muchas veces ni siquiera tiene la fuerza de acercarse a Dios porque cree que Dios lo va a rechazar. Ese cuántas cosas implica lo que estamos platicando. Vimos también que la misma palabra en este pasaje dice, ¿quién condenará si Cristo es el que murió y aún resucitó y el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? En el libro de Hebreos hay un versículo que es muy importante, en Primera de Juan, dice que si pecamos,
digamos, abogado tenemos al justo. O sea, usted sabe cuál es la función de un abogado cuando a alguien le acusan de algo. Es aportar las pruebas que desvirtúen la acusación y tratar de demostrar por todos los medios lícitos que aquel es inocente. Bueno, ahora yo le pregunto, imagínense que la palabra dice que nuestro abogado es Cristo. Ya se puede usted imaginar quién lo va a acusar. Por eso pregunta y dice, ¿quién acusará si Cristo es el que murió? O sea que cualquier precio que quiera cobrarle el enemigo a su vida, va a salir él y va a decir, sí, pero yo ya morí por él y resucité por él y intercedo por él. Ese es el elemento que vemos en este versículo. Ahora, aquí nos habíamos quedado la semana pasada. Vemos que nuestro valor radica en Jesucristo y en el amor de Dios. Ahí está todo el valor. O sea, ¿cuánto vale usted? No vale por un apellido, no vale por una raza, por una nacionalidad, no vale por una posición económica, no vale por los títulos que ha ganado. Vale porque usted es objeto del amor de Dios y porque ha sido comprado con la sangre de Cristo. Vemos la tremenda diferencia de esto. Ahora, lógicamente, si yo llego a entender la valorización de Dios en mi vida, ahora viene el segundo elemento, y es entender mi pertenencia siendo parte de la familia de Dios. Pero antes voy a terminar con esta escritura que no nos dio tiempo en el mensaje pasado. Dice 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Miren qué pregunta esta. El día en que Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, hizo algo que no había hecho antes, porque antes necesitaba que existiera el proceso de la redención en la cruz. Eso fue cuando resucitó. Dice la Escritura que la primera reunión con ellos les sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Y ahí sí hago la aclaración, aparte es el bautismo con el Espíritu Santo, pero cualquier creyente recibe el Espíritu. Su cuerpo es un templo del Espíritu de Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde pone usted lo valioso? ¿Lo deja en la calle, lo pone a expuesto, o lo más valioso lo guarda? Lo más valioso lo deposita en algo que sabe usted que es donde va a estar resguardado. Bueno, pues déjeme decirle algo. Otro de los elementos de nuestra valorización es que somos templos del Espíritu Santo. Fíjense, lo vuelvo a repetir. Dice 1 Corintios 6:19: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. Y dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué es que se condena especialmente el tema de la fornicación? Porque el apóstol Pablo, desarrollando el tema, dice que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella. Recuérdense que el principio del matrimonio es: se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y en el tema espiritual, el hecho que nuestro espíritu venga a unirse con el Espíritu de Dios y nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, también es otro grado de valorización que Dios nos está dando. O sea, pregunto, si usted le preguntan hoy, mire, ¿y usted qué vale? La respuesta es simple: valgo porque Dios me ama, valgo porque fui comprado con la sangre de Cristo, y por si fuera poco, valgo porque soy templo del Espíritu Santo. Jesús dijo una palabra muy bella en el Evangelio de Juan. Dijo: si ustedes me aman, el Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Fíjese qué tremenda también responsabilidad, porque el ser templo del Espíritu Santo no solo nos valoriza, nos responsabiliza. Por eso también el apóstol Pablo dice claramente: ¿y cómo entregará usted sus miembros al pecado? Si usted
usted es de Dios. Y por eso dice, vuestro cuerpo también es de Dios. Y por eso también hay una escritura en 1 Tesalonicenses 5:23 que es muy importante. Dice, y Dios santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, prácticamente el valor que usted tiene es el valor que Dios te ha dado por su amor, por su Hijo, por su Espíritu. Lo demás es añadidura, ¿me entiende? No le digo que Dios no quiera bendecirlo con una carrera, lo quiera bendecir con un trabajo, lo quiera bendecir con una posición, no, por supuesto, son las añadiduras. Pero lo más importante es entender que lo que valemos, lo valemos porque somos objetos del amor de Dios. Ahora, ¿qué sucede con esto? Quiero que vea conmigo 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Oiga qué tremenda palabra aquí lo que dice. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque él no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta es una escritura que amerita una pequeña exégesis. Primero, nótese que ese amor de lo que Dios nos ha hecho por nosotros también se manifiesta en términos de ser hechos hijos de Dios. Y aquí voy a hacer una aclaración que muchas veces la gente no lo entiende. La gente dice es que todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios no enseña eso. Lo que enseña es que todos somos criaturas de Dios. Pero dice en el capítulo 1 de Juan que a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, a eso les da Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de una vez añade, los cuales no fueron engendrados de carne ni sangre ni voluntad de varón. O sea, no está hablando del nacimiento terrenal. ¿Se acuerda usted en Juan 3 cuando vino un fariseo a hablar con Jesús, un miembro del Sanedrín? Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Le dijo, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y la respuesta de Jesús fue, lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. ¿A qué se refería Jesús con esto? Se refería a que todos venimos a este mundo como criaturas de Dios. Todos venimos a este mundo engendrados por voluntad de carne y sangre de varón. Esa es la forma natural de entrar en el mundo. Pero por una decisión de fe, a los que le recibieron, a los que creen en él, dice, es Juan capítulo 1, versículo 12, por ahí. Dice, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí usted puede ver claramente cómo la Escritura dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y de una vez le añade, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿A qué se refiere la palabra el mundo? Se refiere a la humanidad en general. O sea, Dios no hace acepción y todos pueden, por medio de la fe, venir al conocimiento de Dios y ser hechos hijos de Dios. Eso sí es un regalo de Dios, la potestad de venir, pero tiene que ser una decisión personal. O sea, no se nace siendo hijo de Dios de una vez. Y eso está claro en la Escritura. Y ahorita le voy a enseñar en algo que se llama la oración sacerdotal, cómo Jesús claramente establece una diferencia entre el mundo en general y aquellos que han creído en él. Y eso es bien importante que lo veamos. Ahora, vemos en este pasaje también que ser hechos hijos de Dios, en primer lugar, nos da una paternidad. Y en segundo lugar, nos hace parte de la familia de Dios. Por eso le decía que este segundo elemento es la pertenencia. ¿A qué pertenece usted? ¿Por qué vale usted? Mucha gente se siente que pertenece por una nacionalidad, o que pertenece por un apellido de familia, o que pertenece por un club, o que pertenece por algún tipo de cosa humana. Pero déjeme decirle algo, hermano. Ni siquiera el valor
de yo soy de tal o cual iglesia tiene preponderancia en eso. Lo importante no es a qué iglesia usted pertenece, lo importante es que usted sea parte de la familia de Dios. No como iglesia, no estoy hablando de esa iglesia, sino de la familia de Dios en el sentido de que somos hijos de Dios. Yo le he contado a veces algunas experiencias, una que nunca voy a olvidar, un retiro de pastores que estuvimos en Toronto, en Canadá, y había pastores de 40 países diferentes. O sea, cada mañana el primer servicio se oraba en 7 idiomas para empezar el día. Y le digo, fue una experiencia maravillosa porque ahí usted miraba blanquitos, negritos, colochos, pelo liso, canches, altos, bajos, había de todo el mundo. Y todos podíamos compartir con una verdadera hermandad, porque ahí no importaba de dónde vienes, ni quién eres, ni cómo te llamas. Ahí lo que importa es, eres hijo del mismo Padre que yo. Fuiste comprado por la misma sangre de Cristo. Has sido hecho igual que cualquiera de nosotros, otro hijo de Dios. Como consecuencia, lo importante no era el nombre de una organización, ni el nombre de una iglesia, ni siquiera el país, ni la nacionalidad, sino lo importante era que éramos hijos de Dios. Ahorita, en el viaje que hicimos a Israel, habíamos 24 pastores en el grupo, y habían pastores de África, íbamos 2 de América o 3 de América, y había mucho pastor español, italiano, habían pastores de muchos lugares, incluso algunos de Israel. Le digo, qué maravilloso es ver que no hay una limitante, no hay nada de cómo se llama, de esa hermandad que el mundo busca por otros medios, sino eso es una verdadera hermandad. Y por eso la palabra dice, tenemos un mismo Cristo, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo llamado, o sea, en otras palabras, somos miembros de la misma familia. Esa es una verdadera hermandad. Entonces el sentido de pertenencia viene porque se nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora, quiero detenerme unos minutos en Juan capítulo 17. Aquí tenemos lo que se llama la oración sacerdotal. O sea, Jesús está orando al Padre y se está refiriendo a aquellos que iban a conformar su iglesia. Y quiero leer algunos versículos. Juan 17:6. He manifestado tu nombre, le está diciendo Jesús al Padre, a los hombres que del mundo me diste. ¿Ve la diferencia de esto? A los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahí empezamos a ver las características. Ahora, dice verso 7, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ve la relación? Ahí está hablando Jesús con el Padre y se está refiriendo, ahorita vamos a ver a quiénes. Dice el verso 9, yo ruego por ellos, y póngale atención a esto, hermano, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora, no es que Dios haga excepción, voy a aclarar eso. No es que Dios diga, ok, aquí está el mundo y estos son los míos. No. Dios amó al mundo y dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, ve la condición. O sea, el amor fue darlo para todos. Pero para el que crea, para el que ha recibido la palabra, para el que ha creído en Él, ese es el que se constituye, ¿qué? En un hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo esto, mi amado? O sea, la oportunidad es universal. O sea, Dios no está haciendo acepción de personas, ni está diciendo, no, yo solo los de aquel continente o aquellos de aquel país. No. Es una apertura. ¿Por qué cree usted que somos enviados a predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Por qué dice la palabra ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Por qué? Porque Dios está ofreciendo la oportunidad
a todos los confines de la tierra. Ahorita mi yerno acaba de estar en un viaje misionero en la India, y usted sabe, la India es uno de los países con el menos índice de cristianismo en el mundo, y nos contaba cosas bien interesantes, pero el punto es que al último lugar que usted se imagina llega la misericordia de Dios. Yo tuve una experiencia hace algunos años que para mí fue una lección tremenda de esto. Nosotros teníamos un ministerio en la cárcel de Pavón. Íbamos casi todos los sábados con mi cuñado que falleció, y una vez nos dieron la oportunidad de ir a predicar a un lugar que le llaman el Triángulo. Ese nombre viene de la antigua penitenciaría, pero hay un triángulo en Pavón, y es un área donde está, ya se imagina usted que la creminata. Para poder entrar a ese lugar nos dijeron: mire, la única manera que ustedes puedan compartir ahí es a la hora que les están sirviendo la comida, porque si no, ni atención les van a poner. Punto uno, porque ahí tenían que hacer fila. Y la segunda, si entran por su cuenta y riesgo. Imagínense cómo el antecedente para entrar ahí, hermano. Y entramos, íbamos con otro hermano que es el pastor de Shekinah. Entramos, teníamos 10 minutos nada más, y pusimos un amplificadorcito así pequeño con un micrófono. Y a la hora que la gente estaba haciendo la cola del rancho, la comida, empezamos a predicarles y empezamos a hablar, a exhortarles que vinieran a Dios. Y mira, hermano, nunca voy a olvidar, hubieron 8 personas de ese grupo que incluso dejaron el plato tirado, ya ni se fueron a servir, y pasaron a pedir que oráramos por ellos. O sea, esa es la misericordia de Dios, hermano. ¿Me entiende? O sea, va a hacer llegar la palabra a los confines de la tierra, al último corazón. Va a llegar y le va a dar la oportunidad. Nadie se puede ir de aquí, de esta tierra, y decir: es que yo nunca oí el evangelio, es que a mí no. Y ahora hay tremenda responsabilidad. Ahora, donde usted viaje, hay radios, hay televisión, y en cualquier parte del mundo se conecta a internet. Y hay cuantos sitios donde hay predicadores, estudios, servicios en directo. Ahorita con Casa Josué están trabajando un proyecto ya de meter el servicio en línea. O sea que a la próxima vez va a poder predicar ahí de una vez en directo. ¿Y qué es lo que pasa? Dios hace llegar su palabra a toda persona. ¿Por qué? Porque amó al mundo. Nos mandó a predicar a todo el mundo, a toda criatura. Pero si Jesús hace la aclaración y dice: a los que han conocido que proceden de ti, tu palabra les he dado y la recibieron, etcétera. Dios dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea que Jesús está pidiendo por los que ya eran parte de la iglesia creyente. ¿Entiende el punto? Ahora, el versículo 20 tiene un punto muy importante en este capítulo 17 de Juan. Miren lo que dice. Dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que habían creído en aquel momento en él, y oiga esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Entienden las diferencias de esto, hermano? O sea, la palabra aquí es muy clara, no es cosa de interpretaciones. O sea, en otras palabras, está pidiendo por los que habían creído en él ya en ese momento, pero está pidiendo por usted y por mí 2000 años después, y para aquellos que van a creer por medio de la palabra que ellos les prediquen. Y le digo, cuando usted ve la historia de la iglesia, han habido muchas épocas oscuras de persecución, de matar a los cristianos, de pervertir el evangelio. Ha habido tantos ataques a través de estos 2000 años, pero lo más maravilloso es que sigue caminando la iglesia de Dios. Imperios han caído, teorías han caído y seguirán cayendo, y la iglesia de Dios sigue para adelante y sigue creciendo y sigue llegando a los confines de la tierra. ¿Me entiende el punto esto, mi amado? Y Jesús estaba intercediendo. Yo me imagino que en aquel momento la visión de Jesús
no eran los discípulos que estaban ahí. Por eso dijo, y por los que crean por medio de la palabra de ellos. Ahora, usted viene el día de hoy y lee a Pablo, lee a Pedro, lee a Juan, lee a Marcos, lee a Lucas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está creyendo por la palabra que ellos dejaron y por los que están predicando el día de hoy. O sea, la intercesión de Jesús nos estaba alcanzando a nosotros el día de hoy, aquí donde estamos. Entiende el punto de esto. Pero nuevamente vemos el énfasis. Como tú y yo, le dice Jesús al Padre, somos uno, que ellos sean uno con nosotros. O sea, quiere más valor, quiere más sentido de pertenencia que ser parte de la iglesia del Dios viviente, ser parte de aquella iglesia que goce la comunión perfecta del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que vienen y hacen morada en usted. Por eso es su templo del Espíritu Santo, usted mismo. Eso es. O sea, recuérdense que Dios al principio habló directamente solo a algunos y lo hizo en algunos lugares especiales. Después constituyó el tabernáculo en el desierto y ya le habló al pueblo y se manifestó directo. Después construyeron el primer templo y hubieron 3 templos y se manifestó en ese lugar. Pero desde que el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia se constituyó el cuerpo de Cristo y se constituyó el templo de Dios, pero ya no templo físico, sino cada hijo de Dios es un templo viviente de Dios. ¿Entiende cómo ha evolucionado la revelación progresiva de la presencia de Dios a través de la Biblia? Y ahí es donde estamos ahorita, en ese periodo de la gracia, donde nosotros somos hijos de Dios, donde nosotros hemos recibido la palabra, donde Jesús intercedió por nosotros e intercede continuamente. Todo lo que hemos estado estudiando a través de este mensaje. Ahora, vemos que esta es nuestra pertenencia. Ahora, dice el verso 22, cerrando lo que está diciendo Jesús: la gloria que me diste yo les he dado. Y oiga esto, hermano, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de somos uno es en el Padre y el Hijo? Será una unión perfecta. Y lo que dice es que usted, en Cristo Jesús, viene a ser parte de ese uno que es el Padre y el Hijo. Pero tengo que hacer otra aclaración. Teológicamente existe una corriente sobre la que se basan muchas de las religiones orientales que se llama panteísmo. El panteísmo consiste en que ellos, a través de una serie de cosas en su vida y de reencarnaciones, un día van a ser absorbidos en Dios. Esa es la creencia del panteísmo. El cristianismo no está enseñando panteísmo, porque ser uno con Dios no significa que usted se vuelve parte de Dios. Siempre usted sigue siendo usted y Dios sigue siendo Dios. Lo que pasa es que somos como un cuerpo, somos parte los unos de los otros, y le quiero enseñar eso. Primera de Corintios capítulo 12 habla de todo lo que es el tema del cuerpo de Cristo. Pero quiero detenerme en el versículo 27 específicamente. Miren lo que dice este versículo. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí hay varias cosas, ¿no? Hoy no me voy a detener en este, es un pasaje, todo el capítulo 12 habla de la doctrina del cuerpo de Cristo, pero lo que le quiero decir es esto. Pablo utiliza una alegoría que es tremenda para entender eso, y es el cuerpo humano. Por eso dice: no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, no todos son orejas. Pero el ojo no le puede decir a la mano: no necesito de ti, o la mano no le puede decir al pie: no tengo necesidad de ti. Así lo presenta Pablo. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a que, siendo un solo cuerpo, tiene muchos miembros, y cada miembro es parte del cuerpo y tiene sus funciones propias. A eso es que se refiere. Por eso le digo, es un ejemplo tremendamente ilustrativo el que usó Pablo con esto. Ahora, no sé cuál será tu propósito en el cuerpo de Cristo, tu llamado, si eres llamado a ser hermano,
o ser pie, o ser ojo, o ser cualquier parte. Lo que sí es que Pablo también presenta ahí algo que es muy importante en ese pasaje. Dice que un miembro no puede decir que no necesita del otro, porque todos son parte de lo mismo. Y fíjense que siento un principio muy interesante. Dice que si alguna parte del cuerpo le pasa algo, todo el cuerpo se conduele con él. Y eso es una verdad. Un dolorcito en muela, una basurita en el ojo y ya le arruinó el cuerpo entero. ¿Es cierto o no? O puede todo el cuerpo decir, está en el ojo y es una cosita. No, un dolorcito en muela es suficiente para que duela todo. Y a eso se refería Pablo, hablando de esa unión. Y es interesante porque, si usted se da cuenta, cada quien guarda su individualidad, pero dentro de una universalidad. Y ese es el principio del cristianismo. O sea, a eso se refería Jesús, no a panteísmo, cuando dijo tú y yo somos uno y ellos son uno con nosotros. No es que usted ahora es un pedazo de Jesús, no. Usted sigue siendo usted, Jesús es Jesús, pero ambos somos parte del cuerpo de Él. Por eso la palabra nos enseña en este mismo pasaje que Cristo tiene una cabeza que es Dios, pero que a la vez Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y nosotros somos miembros los unos de los otros como parte del cuerpo de Cristo. O sea, terminando con este punto, mi amado, esta es la medicina contra la falta de pertenencia que tenga alguien. O sea, ¿es usted parte de alguien? ¿Es usted valioso por ser parte de alguien? Sí. Pero no es por un club deportivo, no es por un club social, no es por un país, no es por una familia. Tu valor es porque perteneces al cuerpo de Cristo. Tu valor es porque eres uno con Él. Tu valor es porque somos miembros los unos de los otros. A eso se refiere, esa es la doctrina del cuerpo de Cristo, es como se nos enseña el ser parte de. Y lógicamente, yo le voy a hacer una pregunta. O sea, en tu cuerpo, una de las orejas casi no vale nada, o vale lo mismo que cualquier parte de tu cuerpo. No, mire usted, dedo gordo, si ese sí no vale nada. ¿Será así la cosa? ¿O es parte? Y fíjense que es interesante, porque hace poco mirábamos con Jonathan ahí en lo de Body Works, o sea, los sistemas de irrigación sanguínea de todo el cuerpo. Hay una cabeza que tiene solo la parte de lo que es toda la irrigación. Y es increíble, pero hasta el último detallito llega la sangre. Por eso el corazón llega por todos lados a través de la sangre. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, hablando espiritualmente, Dios se mueve hasta el último miembro y hasta la última partecita de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos este principio, mi amado? Le digo, ¿cuál es tu valor? Aquí viene otro más, que eres parte del cuerpo de Cristo. Imagínense, le han dado el privilegio de ser llamado su hijo, es templo del Espíritu, ha costado la sangre de Cristo, Dios lo ha amado de tal manera que no escatimó a su hijo por usted, y además lo ha hecho parte del cuerpo de Cristo. En este mismo pasaje de 1 Corintios 12 hay un par de versículos que son muy interesantes para entender esto. Dice que todos hemos sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo. Eso no es el bautismo con el Espíritu, sino que el Espíritu Santo, el ser templo del Espíritu, nos bautiza. La palabra bautizar es el griego baptisen, que significa ser inmerso en. Por eso ni discuto cuál es la forma de bautismo, porque la misma palabra significa y sumergir a alguien en algo. Entonces somos inmersos por el Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso hay una palabra ahí muy interesante que suena fuerte, pero ahí está en el mismo pasaje de 1 Corintios 2. Dice que Dios puso a cada uno donde Él quiso. O sea que aquí no hay tales de que, mira Señor, ¿por qué me hiciste nariz y yo quería hacer pie? No. O sea, Dios puso a cada quien donde quiso. Pero lo que sí establece es que el pie no le puedes ir a la mano, yo ya no necesito tuyo, yo soy pie, yo soy el que mete los goles. Y la mano le va a decir, sí,
pero yo soy el que te equilibra, pues no te caes y no puedes meter nada sin vos. Y el ojo le va a decir, momento, si yo no te digo dónde está la portería, aunque patees duro, no vas a patear a donde debe de ir. O sea, todos somos parte de, ¿me entienden? Todo es parte de. Y eso es lo importante. Por eso, una de las cosas más tristes son las divisiones de iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque se pierde de vista que somos parte de un mismo cuerpo. Y que la cabeza se llama Cristo y la cabeza de Cristo se llama Dios. Ese es el orden que Dios estableció. Amén. ¿Estamos claros con la pertenencia? Amén. Entremos en el último tema. Aptitud. Y aquí vengo con la pregunta otra vez con lo del cuerpo. Si te puso Dios, te dio valor tal que te trajo y te puso en el cuerpo, ¿no sirves tú para nada? ¿O el hecho que te haya puesto en el cuerpo tiene un objetivo, tiene un propósito? Y ahí empezamos a ver nuestra aptitud, el tercer elemento ya. Amén. Usted sabe que hay partes del cuerpo. El otro día que operaron de emergencia a mi hija, hablábamos con el doctor de eso, el apéndice. La gente dice que eso no sirve para nada, solo da problemas. No, tiene una función. Y nos decía el doctor, y precisamente ya cumplió su función, y por eso la tenemos que quitar. Hay personas, yo no estoy operado de eso, personas que nunca nos molestan, pero el punto es este: Dios no pone partes en su cuerpo que no sirvan para nada. ¿Me entiende el punto? Ahora, ¿qué sucede si por ejemplo yo mi mano no la uso y la tengo ahí por meses? Va a empezar a perder fuerza, va a empezar a tener mala circulación, o sea, se va a inutilizar porque no está siendo utilizada. Lo que sí puede pasar, hermano, y ojo con esto, es que alguien en el cuerpo de Cristo se inutilice porque nunca hace nada. ¿Ya me entiende la alegoría de eso? Esa es otra cosa. Y entonces a veces la gente se pone celosa y ¿por qué el hermano tal? Si tienen que tocar, ahí está tocando. Si cantan, cantan. Si predican, sí, porque es un miembro del cuerpo que está cumpliendo todas sus funciones. Pero hay otros hermanitos que, pegados a la silla toda la vida en la iglesia, lógicamente empiezan como a atrofiarse. ¿Por qué? Porque piensan, yo no puedo, yo no sirvo, a mí Dios no. Yo quisiera que Dios me diera una voz como la del hermano, sí, pero no se la dieron. Y si no es para cantar, posiblemente es para predicar. Y si no es ni para cantar ni para predicar, sí puede ir y compartirle a alguien y no necesita tener voz bonita. ¿Ya me entienden? Pero de que podemos, podemos. Hay muchas formas de funcionar dentro del cuerpo de Cristo, y el gran dolor es que muchas veces en congregaciones grandes solo hay una partecita que está funcionando, ¿me entiende? Y aún así Dios se glorifica. Imaginen que sería que todos estuvieran metidos involucrados y todo el mundo estaría viendo qué puede hacer para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por eso a veces nos extraña y dice, hermano, ¿y por qué las iglesias a veces no crecen? Es cosa de los miembros. Yo no sé si me entiende el punto de eso. No me estoy lavando las manos, porque yo trabajo con varias iglesias, sino que se lo digo porque es la gente. Ahí sí que un hermano dice algo que a mí me gusta, dice: las ovejas paren ovejas, no los pastores. Y eso es una realidad. ¿Por qué llega la gente a una iglesia? Porque alguien lo invitó, alguien lo trajo, ¿cierto o no es cierto? Miren que hemos tenido gente que cuando se le pregunta, de repente aparece por ahí, hermano, y usted, es que hermano, yo lo he oído en la radio. O sea, hay tantas formas de llegar, pero el punto es que alguien lo invitó, alguien lo trajo, alguien le compartió. Esa es la forma como crece la iglesia de Dios. Por eso yo siempre he dicho en las familias que gracias a Dios que el evangelio es como el catarro. Uno estornuda y al rato todos están engripados. Bendito Dios por eso. Aquí tenemos familias en la iglesia, hoy no vinieron una de ellas, pero ese fue un caso. Tuvimos una reunión cuando empezábamos la iglesia y llegó un sobrino. Y el sobrino oyó y empezó a venir y se trajo al tío con los primos. Al final eran 2 familias completas viniendo a los caminos del Señor. Y hoy en día varios de ellos son pastores en otro lado también. Yo te digo, es la forma. Entender que en ese cuerpo somos parte de y tenemos una función. Vamos adelante.
aptitud. Dice en Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre, y oiga esto, que nos hizo aptos. ¿De dónde viene tu aptitud? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ay, hermano, es que yo no me merezco esto, es que no me lo he ganado, no es que se lo gane ni que lo merezca. Es que Dios, como parte del paquete de hacerlo su hijo, lo hace apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos no se gozan de eso, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque como no lo compramos, no lo ganamos, no lo podemos gastar, dice que de gracia hemos recibido. Lógicamente, por eso Él mismo nos hace aptos para que sirvamos dentro de su iglesia. Fíjense lo que dice 2 Corintios 3, verso 4. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermano, cuando una persona dice, yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, siendo hijo de Dios, dice la palabra que está siendo mentiroso a Dios. Porque Dios te está diciendo, yo te hice apto, yo soy el que te hace competente. O sea, decirle a Dios, no es cierto, yo no sirvo para nada, es contradecir lo que Dios está diciendo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Por eso, recuérdense la frase que siempre le digo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Son dos cosas distintas. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Usted sabía que las promociones que hemos sacado del Instituto Bíblico, que ya ese Instituto Bíblico está en Perú, está en El Salvador, ya está en Estados Unidos, se está divulgando a través de todo lo que se grabó de 2 años por video, usted lo sabe. Ese Instituto Bíblico se llama Ministros Competentes del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Por esto, este es nuestro versículo llave del Instituto Bíblico, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Entiendes? Entonces pregunto, ¿quién nos hace aptos? ¿Quién nos hace competentes, hermano? Ah, no, mire, hermano, usted porque fue a la universidad ayer, no, perdón. Por eso dice, no de nosotros mismos. Ah, es que usted, hermano, porque usted tiene un IQ, no, nada de eso. Dios nos ha hecho competentes, Dios nos ha hecho aptos. Nadie puede decir, a mí no me da, yo no sé, yo no puedo. Perdone, no existe la palabra no puedo para Dios. Y fíjese lo que decía Pablo, Filipenses 4:13. Oiga esto. Decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, Pablo vivió en una época que el ambiente no le era absolutamente propicio. O judíos ortodoxos que lo consideraban al cristianismo herejía, o paganos en todo el reino de los romanos, porque toda la parte donde se movió Pablo era parte del imperio romano, donde lo perseguían religiosa, filosóficamente, todos los filósofos de estudios griegos y todo lo que era el imperio romano. O sea, el ambiente no le era propicio. Punto 1. Punto 2. Se subía a un avión y a las 2 horas estaba predicando en otro lado. No, se tuviera que meter en barcos que a veces naufragaron porque hubieron 2 naufragios, o tenía que caminar cualquier cantidad a pie o en burro, lo que fuera. Sin embargo, alcanzó 2 continentes, Asia y Europa, y por eso dijo, todo lo he llenado el evangelio, donde Dios le ha abierto puerta. O sea, yo pregunto, podemos decir, es que mire, porque Pablo se conectaba al internet y estaba predicando a los confines de la tierra, ¿no, hermano? O sea, Pablo fue alguien que viajó, y viajó a pura piececito y toda la cosa, y todo
lo llenó el Evangelio. O sea, podemos decir nosotros con las facilidades del día de hoy: ah, no, mire hermano, es que él por Dios porque podía, pero uno no puede. A mí nunca se me olvidó una de las lecciones de Dios en mi vida. A mi esposa se le va a olvidar menos. 6 horas de vuelo de aquí a Lima y después 10 horas en bus atravesando hasta arriba de los Andes para llegar a ese famoso lugar llamado Huánuco, en Perú. Pero ahí nos permitió el Señor. Incluso ahora la palabra del Señor, por su misericordia, está en la televisión en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios hoy nos ha dado muchas facilidades. Una vez hicimos un viaje misionero con otro pastor a la parte de México, todo lo que era, me acuerdo un lugarcito, nunca se me olvidó el nombre, Tecamachalco. Entonces ese lugar está en el estado de Puebla, una comunidad donde había una sola iglesia cristiana con no más de 100 miembros y todavía les apedrean el techo y las puertas cuando sale el servicio. Y fuimos y nos invitaron a otro pueblo, ese sí no le debo el nombre, y fuimos y la iglesia era un cuartito no más grande que esto que está aquí en la tarima, con unas cuantas sillitas de madera, y llegaban unos 10 hermanitos ahí. Esa era la iglesia que estaban empezando en ese lugar. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Tenemos excusa para decir, hermano, yo ahí sí no puedo llegar. Mire, Dios hace las cosas tan especiales que el pastor con el que trabajo en Vinton, en Virginia, en Estados Unidos, hace poco me escribió y me dijo: hermano, quiero ir a un lugar que se llama Ixmoco en San Marcos, ahí por Comitancí. Imagínense. Y yo he trabajado todo San Marcos por el trabajo secular y he estado en Comitancí. Entonces me comuniqué con un hermano cristiano con los que yo trabajo en esa área y me dijo: mira hermano, no sé cómo está ese lugar. Ixmoco es un Comitancillo, estamos hablando de unas, qué sé yo, unas 12, 14 horas en carro desde aquí para allá. Y me dice el hermano: no sé, pero le voy a averiguar. A los pocos días me dijo: fíjense que hay una persona que conoce a uno de los pastores de ahí, y venía toda la información. Ya se fue con los hermanos a Estados Unidos, quieren hacer un viaje acá. Ya les dije que yo los voy a apoyar en todo. Ahora, así abre puertas el Señor, ¿me entiende? Pero ¿qué es lo que quiere? Que entendamos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero, ya ir terminando el tema, dice Hebreos 13:20: y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Oiga este versículo: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, ¿cuál es tu valor? Eres hijo de Dios, comprado con la sangre, eres incorporado en el cuerpo de Cristo, esa es tu pertenencia. Y ahora, por si fuera poco, es Dios quien te hace competente, quien te hace apto. Entonces, por eso le comentaba que esto le da cara vuelta a esos 3 valores fundamentales en la vida de cualquier persona. Termino con Marcos 16:14. Este pasaje es muy importante. Viene Jesús, recién resucitó, y habla con los discípulos. Viene a darles lo que conocemos como la gran comisión. Pero hay un detallito aquí. Todo lo que se dio en el ambiente de la resurrección se llamaba incredulidad. Ni los mismos discípulos creían la resurrección. ¿Entiende el punto? Y por eso dice en Marcos 16:14: finalmente se apareció a los 11 mismos. Recuerden que Judas se había suicidado, quedaron los 11. Estando ellos sentados a la mesa, y oiga esto, hermano, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿A qué vino Jesús el primer encuentro? ¿A decirles: siervos, ustedes ahí están? No. Dice que les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón para creer. A eso vino, a regañar. ¿Es un regaño este o no? Pero mire usted el siguiente versículo.
hasta parece contradictorio. Verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, déjenme hacerle la pregunta del pasaje. Alguien que usted está viniendo a regañar porque le falló, porque es duro de corazón, porque no se mueve, le va a usted encargar que ahora se levante y vaya a predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque no era porque Pablo, porque Pedro era muy bueno, no era porque Juan era bravo, no era porque Marcos iba a ir, no era por nada de eso. Era porque ¿quién es el que nos hace competentes? ¿Quién nos hace aptos? Dios. O sea, Jesús les puede dar ese encargo a pesar de que le fallaron, porque el encargo lo van a cumplir, no porque ellos tengan la fuerza, el empuje, los recursos, sino porque Dios esté en el asunto. O sea, en otras palabras, mi amado, ningún cristiano puede decir que no le sirve a Dios. Ah, no, mire, es que yo sí no sirvo para nada, ¿no? Ah, no, mire, a mí Dios sí no me dio ningún privilegio, yo sí no sé yo no le puedo servir a Dios. ¿Será así la cosa? Pone Dios en su cuerpo miembros inútiles, hermano. Nadie puede decir, yo no sirvo. Nadie. Si usted está en el cuerpo de Cristo, lo que tiene que hacer son dos cosas. La primera, buscar y aprender qué puede servir. Y la segunda, ponerse a trabajar. Porque eso es lo que quiere Dios. Amén. Valor. ¿Tendremos valor en Cristo, hermano? Seguimos siendo el don nadie del diablo, el que no sirve para nada, el que bien me decían mis papás que yo nunca iba a hacerle en la vida. ¿Será así la cosa? ¿O usted tiene un valor en Cristo Jesús? Y un valor que no se lo quita nadie, porque usted no fue comprado con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. Segundo, tiene usted que sentirse que pertenece a algún club o alguna cosa, o tu pertenencia es que eres parte del cuerpo de Cristo, no importa la iglesia donde te haya puesto, ni el país, ni la nacionalidad, etc. Y la tercera, si eres parte del cuerpo de Cristo y Dios te ha valorizado, Él es el que te va a hacer competente, es Él el que te va a hacer apto. Jesús se puso a pensar, si ahorita en el principio del ministerio estos son incrédulos y salieron huyendo cuando vieron que a mí me crucificaron, y cuando les llegaron el testimonio que había resucitado no quisieron creer, ¿será que me van a servir para evangelizar a todo el mundo? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros como humanos, hermano? No, mírese, si a Pedro lo negó, ¿cómo lo va a encargar a Pedro que va a predicar el evangelio a todo el mundo? ¿Eso hubiéramos pensado nosotros o no? Pero ¿qué hizo Jesús? Después de la regañada vino la encomienda. Le reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, pero de una vez les dijo: bueno, ahora levántense, sacúdanse el polvito ahí y todo lo que chillaron ahí, y se van a predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Ese es el evangelio, hermano. Amén. Valor, pertenencia y aptitud. ¿Tendremos las tres cosas en Cristo Jesús? Totalmente. Vamos a orar esta mañana. Amén.